Y continuamos aquí en Fórum Internacional por ANTV, Señal del Pueblo Legislador, desarrollando el tema deuda externa y poder blando, analizando el caso Argentina, pero un poco más allá de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y precisamente para ello contamos con Rodolfo Treber, quien es precisamente el secretario general de Social 21, pero además de ser un analista económico internacional, también es trabajador, miembro del Banco Central de Argentina. Bueno, en este segmento, Rodolfo, vamos a conversar un poco sobre, mencionaste cosas clave y estratégicas para el análisis, de cómo la OTAN se ha estado o han ido ingresando militarmente en Argentina, pero también vemos cómo en el sector económico realmente quienes llevan las riendas del sector económico están fuera de Argentina, dominando el territorio argentino. Me gustaría vincularlo, lo que está ocurriendo en la actualidad, con los posibles escenarios de guerra, bien sea por guerra, usando el poder blando o el poder duro. En el año 2014 vimos cómo estalló precisamente el conflicto en el Maidán, en Ucrania, cuando Crimea, bueno, fue anexada a Rusia. Y al mismo tiempo, en paralelo, como es al más puro estilo de Estados Unidos a través de la OTAN, desarrollando distintos espacios o zonas de conflicto en distintas regiones del mundo. Lo observamos en ese momento de 2014 y aquí en Venezuela, justo en el 2014, pues arrancaron las guarimbas, igual, tratando de socavar, de derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moro. Hoy se está repitiendo el escenario, estalla el conflicto nuevamente o se profundiza el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene muchas aristas. No solamente es el tema de los gasoductos, los oleoductos, el Nord Stream 2, el Turk Stream, también la Fuerza de Siberia desde Rusia y otras grandes iniciativas para poder dominar y controlar el gas que viene de Rusia, pero a través de Ucrania. Fue uno de los hechos que marcó precisamente el conflicto 2014. Hoy por hoy vemos también cómo corre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bueno, con información reciente, de ayudar a Rusia, a Ucrania en contra de Rusia. Y para ello, pues en este conflicto, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habla de que este conflicto perturba los mercados financieros. Para ello, el Fondo Monetario Internacional ya ha pensado en dar un préstamo rápido para seguir endeudando a Ucrania por 2.200 millones de dólares. Y a su vez, por supuesto, es que no puedo dejar de lado la cifra, como el Banco Mundial está abriendo un paquete de apoyo por 3.000 millones de dólares, de ellos 350 millones ya los va a desembolsar y 200 millones de aquí a junio para salud y educación. Es el estilo, además, de financiar las migraciones forzadas por un conflicto bélico, en este caso muy particular, y de cómo los organismos de las Naciones Unidas pues empiezan a aparecer los fondos para, yo creo que más bien aliviar la economía de la Unión Europea. Con este pacto y esta solicitud inmediata de Ucrania de ingresar a la Unión Europea en este conflicto. Si bien, como lo dijiste, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son parte de la estrategia del poder blando en este caso, ¿cómo ese escenario con la posible incursión de la OTAN en Ucrania, cómo ese escenario se pudiera replicar en Argentina, en Venezuela y en la zona? Porque estamos viviendo en este momento la activación de un posible conflicto bélico en esta región que tiene que ver con estas medidas financieras, así como está desarrollándose en Taiwán con China. Bueno, las metodologías son distintas porque en Venezuela hay un proceso revolucionario, en Rusia hay un modelo que es contrahegemónico de los Estados Unidos y en la Argentina no existe tal proceso revolucionario, pero hay una vinculación muy grande. ¿Por qué? Porque este empréstito enorme, exorbitante e impagable, irregular, totalmente ilegal e ilegítimo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri y que ahora valida el gobierno de Alberto Fernández, se da en el marco de la finalización de una concesión importantísima para la economía, no solamente argentina, sino para la economía de toda la patria grande, que es la concesión de la administración del río Paraná.
que es de donde sale toda la riqueza, donde sale el 80% de la producción agrícola argentina, de los ríos internos hacia el océano. Entonces, esa concesión la tenía una empresa belga, Jan de Nul, que es socia de los Estados Unidos, que tienen como gran metodología hacer empresas en los países nórdicos para tener asociados. Esa empresa belga, Jan de Nul, se vencía la concesión el año pasado. Y el Fondo Monetario Internacional buscaba tener dominio político sobre la Argentina para asegurarse la reprivatización de ese río Paraná. La Argentina privatiza sus ríos, no tiene control sobre lo que sale y lo que entra de sus ríos. Y se querían asegurar la reprivatización que está sucediendo, el gobierno está reprivatizando el río, y una de esas herramientas, principalmente la herramienta fue la deuda externa, tener un Fondo Monetario Internacional cogobernando con la Argentina. ¿Y por qué digo que es estrecha la vinculación? Porque la aparición de Estados Unidos en Ucrania, desde el 2014, con la imposición de un gobierno, con la persecución de todas las fuerzas políticas contrarias, bueno, le dicen los medios de comunicación hegemónicas prorrusas, pero en realidad son fuerzas políticas que son contrarias al imperialismo norteamericano en la región, no son fuerzas prorrusas, sino que son contrarias a esa injerencia en el territorio nacional. Ahora, ¿por qué hay una vinculación muy grande? Porque uno de los principales objetivos de esa injerencia es cortar el desarrollo de Nord Stream 2 y cortar el desarrollo económico que se iba dando y la vinculación fuerte y esa dependencia que ya empezaba a generar Rusia para con la Unión Europea. Entonces Estados Unidos buscaba guardar su quinta, que es la Unión Europea, para su poder. Se quería seguir manteniendo el poder político sobre esa región y necesitaba de manera urgente cortar todo el desarrollo y toda la vinculación comercial de Rusia para con la Unión Europea. Entonces Ucrania es un punto clave, es un punto estratégico. Y por eso desde el 2014 se meten ahí, la OTAN pone bases misilísticas para amedrentar a Rusia y generar una situación de guerra inevitable para Rusia. Inevitable para Rusia porque si rompen los tratados, si ponen bases misilísticas apuntando, si impiden el desarrollo del gasoducto, Rusia en algún momento iba a reaccionar. Entonces, lo que buscaba en el fondo Estados Unidos es generar este conflicto bélico con dos objetivos: cortar el desarrollo de las relaciones comerciales que iban profundizándose entre la Unión Europea y Rusia, y como segundo objetivo, volver a dominar ese espacio político que al momento, dentro del marco de la multipolaridad, Rusia y China venían avanzando a paso agigantado, ¿no? Y ese avance de las relaciones comerciales de Rusia y China para con la Unión Europea venía a dar vuelta el orden mundial, venía generando un nuevo orden mundial de relaciones comerciales, que esto le pone un freno, que esto le pone una barrera, tratando de recrear o profundizando una guerra económica que ya venían dando con Trump y ahora que siguen con Biden. En Estados Unidos los gobiernos pasan, pero la geopolítica es igual, la geopolítica porque es imperialismo en el fondo lo que gobierna, tanto sea demócrata o republicano, es volver a seguir conservando este orden mundial donde ellos son el imperio mundial. Y tanto pasa en Argentina, con la dominación del río Paraná, con la reactivación del ingreso de inversión extranjera directa, que visto desde ese nombre parece lindo, pero en realidad lo que sucede es que ponen mucha plata al inicio, explotan los recursos naturales y se llevan todas las ganancias y todas las divisas afuera. Se reactivan las inversiones extranjeras directas, se reprivatiza el río Paraná, se ingresan las empresas transnacionales a explotar el litio en la Argentina, siguen manejándose la producción agroindustrial con semillas transgénicas e importadas. Entonces todo ese paquete de medidas tiene que ver el Fondo Monetario Internacional. Y es la misma geopolítica que se aplica en Ucrania, pero en Ucrania ya como el enemigo de Estados Unidos está cerca, se aplica de forma militar. Pero en el fondo, la política que está direccionando todos esos objetivos y también lo que hacen con las guarimbas de Colombia y también con el bloqueo comercial de Colombia, todo lo que engloba esas políticas es la misma, que es el imperialismo norteamericano, que se aplica en distintas partes del mundo de manera diferente por el contexto regional. Tenemos que irnos nuevamente a una pausa. Ya en el último segmento, pues terminaremos de conversar un poco más sobre lo que es la deuda externa como poder balando, analizando el caso Argentina. Para ello tenemos a Rodolfo Trever,
desde Argentina. Y bueno, aquí en Fórum Internacional aprendamos un poco más con diplomacia bolivariana de paz. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Puedo anunciarles hoy que ayer he recibido la confirmación del gobierno chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap en función de lo expresado en la declaración conjunta que firmamos en mi visita oficial. China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria.